Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a otro capítulo más de Cine Economistas. El día de hoy vamos a hablar sobre las claves de lograr el éxito financiero. Cine Economistas. Es- ¿Cómo estáis, Víctor? Hola Cristóbal, bien, bien, pues. Como siempre aquí, feliz de compartir con el tremendo tema, ¿ah? Buen tema hoy día. Las claves del éxito financiero. Pero por lo menos ya ahí lo estoy metiendo. Ya, se están conectando algunas personas ya. Descartur. As- ¿Cómo estás, Descartur? Gabriel Palma. Bueno. Y Víctor. Víctor está conectado. Ahí vayan dejándonos sus saludos, sus holas, sus buenas tardes. Para irlos saludando y saber quién estamos solos. Porque yo siempre me imagino cuando no conversa nadie, siempre pienso que estoy solo, hablando. Y en verdad hay muchas personas conectadas, muchas personas. Así es. Así que salúdenme, por favor, salúdenme. Josias, ahí Bueno, está. Josias, parece. Josias, no sé cómo se dice. Ahí está escribiendo. Bueno, chicos, hoy día vamos a conversar cuáles son los pasos para lograr éxito financiero. Y las recetas, en verdad, no una receta milagrosa ni nada espectacular. De hecho, en la editorial estábamos conversando con Víctor y con Víctor teníamos el mismo planteamiento de cómo generar esto. O sea, no es una receta mágica, no es algo que a uno se le haya ocurrido y que dijo, no, es que así me voy a hacer rico. No, no, no. Es algo que se puede hacer muy fácil y todos lo podemos hacer en la casa y teníamos la misma receta con Víctor. Así que no era algo maravilloso. Oye, ¿y por qué quisimos hablar de este tema? Lógicamente estamos en el proceso de lanzamiento del nuevo curso de educación financiera para no economistas y para los que quieran tomar el curso, lógicamente un curso muy básico para las personas que recién están comenzando en el camino financiero de ordenar sus cuentas. Ahí les dejé el link en el chat, está ahí, está fijado. Para los que se animan ahí a comprarlo, está muy baratito, está con 70% de descuento solamente por esta semana. Y como siempre vamos a tener unos directos ahí entre medio con todos los alumnos del curso para que podamos compartir. Oye, bueno, ¿qué primero se nos viene? ¿Qué temazo se nos viene primero? Lo primero que tenemos que hacer antes de pensar en generar éxito financiero, tenemos que generar ingresos. Y hay diferentes caminos. Por un lado está el camino del que estudia y termina la universidad después con una deuda universitaria. Y el otro camino está en partir de cajón trabajando. Ambos caminos tienen sus ventajas y sus desventajas. Ambos caminos pueden ser buenos o pueden ser malos. Pero si tú te organizas y si tú trabajas, si tú te ordenas y estudias correctamente, no debería por qué irte mal. ¿O no, Víctor? ¿O no, Víctor? Tú que también eres un personaje que pasó por la universidad igual que yo, ¿qué opinas al respecto? sí, al final la universidad, o sea, el empleo, la universidad es el modelo más conocido, no es el único, pero al final de todo lo que interesa es que eso te va a dar un ingreso. De repente, claro, algunas profesiones te dan mejores oportunidades para obtener mejores ingresos, otros te dan mejor estabilidad, otros incluso hay trabajos que te permiten conocer el mundo, qué sé yo. Entonces, pero más allá de cualquier cosa, obviamente, cierto, hemos hablado muchísimo en los últimos episodios, la importancia de perseguir algo que te guste, que te apasione, pero si hablamos de finanzas, no hay plan financiero que se sostenga si es que no hay una fuente de ingreso. Entonces, tenemos efectivamente los famosos cuadrantes del flujo del dinero que muchos se hablan, el cuadrante del empleado, ¿cierto? Cuando uno eh, está bajo una estructura jerárquica y está el autoempleado, que es el trabajador de cuenta propia y que es el que toma sus decisiones, que tiene más espacio creativo, tiene más control del tiempo, pero también es menos estable, lo podrían considerar algunos. Entonces, tenemos esas dos opciones, las clásicas, pero ambas cumplen la misma función que es generarnos un ingreso. Claro. Y bueno, nosotros tenemos que, al final del día, pensar en de dónde tiene que venir ese dinero. Da lo mismo de dónde. Para comenzar, Exacto. tiene que venir de alguna parte. Y
Y eso es fundamental. O sea, yo te digo, ahora tú podías agarrar una bicicleta y te podías poner a repartir. Antes, cuando yo estaba estudiando en la universidad, eso no se podía hacer. No había, era muy difícil encontrar un trabajo de medio tiempo, algo como ese estilo. Mm. O sea, yo no tengo nociones de que uno podía andar con el currículum así. Y de hecho, las veces que yo intenté buscar trabajo, así como págueme el mínimo, no era así como algo que tú encontráis de momento a otro. Ahora no, ahora es como ya, aplicación, listo, estoy trabajando. Es Sí, una locura. La revolución tecnológica, cómo ha avanzado y nos ha dado esas facilidades. Lo curioso es que nos da también, nos da un piso para recién comenzar, un piso como para el desde. O sea, yo no voy a hacer algo por menos plata porque gano más repartiendo, ¿cachai? O sea, el otro día exacto. me estaba estaba leyendo los comentarios y muchos comentaban de que, oye, yo no puedo sacar tarjeta de crédito porque soy repartidor de delivery y gano más de 1,5 millones. O sea, yo encuentro genial que estés ganando más de 1 millón, pero igual tenéis que pagar impuestos sobre eso. Y cuando pagáis impuestos, demostráis que estáis teniendo ingresos. Exacto. O sea, y mírate, esa persona, está bien que sea un trabajo de esfuerzo, que te sacáis la cresta eh, haciendo actividad física en general, pero, pero esa persona va a cuestionarse el día de mañana si es que sigue haciendo delivery o se pone a hacer otro trabajo. Y si se pone a hacer otro trabajo, tiene que ser mejor remunerado. Claro. Exacto. No sé, La idea es siempre ir creciendo, es que la idea escalando, es que ¿cierto? ir creciendo. Entonces, la primera Mm. parte, donde nos enfocamos en la generación de ingresos, Exacto. Sí, o sea, de partida primero tenemos que generar lo mínimo suficiente para poder subsistir. para Y poder estamos hablando subsistir. de cosas tan básicas, esenciales como es tener un techo, poder alimentarnos, poder compartir con gente y quizás materiales e instrumentos de trabajo. Si hoy día, por ejemplo, necesitas trabajar en Internet, necesitas pagar un Un plan de computador, internet, computador, claro. conexión a Internet, exacto. Entonces, eso es lo mínimo, mínimo que necesitamos. Si no, no hay plan que aguante, lamentablemente. Oye, y el siguiente punto que tenemos que tocar, que tiene mucha relación con el anterior, es respecto a ordenar la casa. Y esto, Es, uno podría pensarse, ¿qué es primero? ¿O generamos ingreso o ordenamos la casa? Yo creo que van juntos, ambos, van de la mano, tienen que sí. ir caminando de la mano. ¿Y qué significa esto de ordenar la casa? ¿Cómo lo definirías tú, Víctor? O sea, da lo mismo, o sea, ya la primera parte a lo mejor generamos ingresos, pero por muchos ingresos que logremos generar, de nada sirve si es que no tenemos controlados, por ejemplo, también cuáles son nuestros gastos. Entonces, si tomamos el correcto equilibrio entre ingresos y gastos, hay una palabra que se me viene rápidamente a la cabeza y que es un presupuesto. O sea, el control, el registro de los gastos, el no gastar más de lo que se gana, porque eh, lo hemos conversado muchas veces, cuando uno empieza a ganar más, empieza también a gastar más, uno se empieza a descontrolar, de repente saca de donde no tiene y si empezamos a hipotecar nuestro futuro, a endeudarnos, lamentablemente las posibilidades de crecimiento son muy, muy escasas. Estamos hablando, ¿cierto?, siempre de la deuda mala, créditos de consumo, tarjeta de crédito, ¿cierto? Entonces, ordenar bien nuestras finanzas, ganar más de lo que gastamos, generar un nivel de ahorro, eso yo diría que es esencial. Y eso se logra a través de un buen presupuesto y un buen registro de gasto también. Saber en qué gastamos. Porque cada persona es distinta, todos tenemos realidades distintas. Algunos valorarán más otras cosas, ¿cierto? La comodidad, otros valorarán más la familia, otros valorarán más el buen comer, qué sé yo. Y ahí cada uno tiene que evaluar qué es lo que qué es lo que valora más en sus gastos, en su estilo de vida. Mira, hay una Así que, frase que quiero compartir, que este, esto no lo inventé yo, es una cuestión que se comenta siempre en operaciones, en todas las empresas, y tiene que llegar a la casa esto. Lo que no se puede medir, no se puede controlar. Y lo que no se puede controlar, no se puede mejorar. Entonces no sacamos buena, nada, pero absolutamente nada, ganando más, si no somos capaces de controlar y de medir en qué estamos gastando la plata y cómo la estamos gastando.
O sea, tenemos que tener claridad absoluta de que cuánta plata tenemos disponible para gastarnos carreteando, cuánta plata tenemos disponible para gastar en el supermercado, cuánta plata tenemos disponible para gastar en arriendo, en salud. Tenemos que tener claridad absoluta. Es súper importante. O sea, no puede pasar de que de la noche a la mañana, porque se nos ocurrió comprar algo más caro, se nos desarme toda la torta. No. Tiene que ser una cosa controlada, completamente controlada. Y por eso es súper importante llevar un control financiero y ojalá tener un Excel bien armadito. Y perdonen el spam, pero en el curso de educación financiera que estoy dictando ahora, lógicamente entregamos esa herramienta, un Excel bien ordenadito, donde cómo uno puede controlar sus finanzas y proyectarlas también. Porque una cosa es medirlo el día a día de lo que está pasando este mes, pero otra cosa es lo que pasa en los meses siguientes. Eso. Y si tú te adelantas 3 meses en el futuro, o sea, tú tenés claridad de que si te viene cualquier remesón, se te enfermó tu hija, se echó a perder el auto, tú podés tomar acciones y no necesariamente tenés que hacer acciones a la tonta y a loca, sino que van a estar premeditadas esas acciones y vas a tener un mejor control sobre eso. Y con eso pasamos al siguiente punto. Porque Oye, yo creo... Eso, me ya, gustaría dale. profundizar en esa parte del presupuesto, Cuenta. porque muchas personas creen y piensan que el llevar un presupuesto, un orden, es algo que te restringe, como que No, para nada. nos No, corta las alas, y no créanme es que eso. es todo lo No es eso. Es contrario. todo lo contrario. Exacto. Es Te todo lo da como contrario. más opciones, libertades, te permite Exacto. planificar, anticiparte. Y no solamente basta, porque la mayoría de las personas que dan el siguiente paso anotan sus gastos, ¿cierto? Ya, me toca pagar el arriendo, los gastos comunes, el internet, etcétera, etcétera. Y ese es un primer paso súper valioso, pero no es suficiente. Luego viene lo que decía Cristóbal, que es proyectar esos gastos al futuro. Y ojalá, mi recomendación es hacerlo al menos 12 meses, porque los años generalmente son cíclicos. Por Exacto. ejemplo, la mayoría vacaciona en fechas similares. Todos sabemos que en marzo se vienen los permisos de circulación, todos estos temas. En abril, mayo habrá que pagar o devolución de impuestos, ¿cierto? Todos sabemos que en septiembre hay fiestas patrias, que en diciembre es Navidad. Entonces, la mayoría de los gastos son cíclicos y hay meses donde uno gasta más y otros meses donde gasta menos. Y eso uno se puede anticipar y preparar. Y de esa manera no te va a llegar de sorpresa el famoso marzo. Oye, no me alcanzó la plata, siendo que ya sabías que iba a ser más caro. Entonces, tener un buen presupuesto ayuda a anticiparse a esos eventos, como Claro. bien ¿Y qué es lo que decía. pasa? ¿Qué es lo que pasa si tú no te anticipas? Resulta que cuando te llega el día D, tú le metes un arañazo a la línea de crédito. Exacto. Después la línea de crédito no te da, ya, la tarjeta de crédito. Tarjetas. Claro. Después la tarjeta de crédito no te da, ya, El crédito consumo. el crédito consumo. Y así vais sumando deudas y empezáis a caer en la famosa carrera de la rata. Y no tienes cómo salir. Entonces, eso queremos evitar con esto. Con este orden, no sé, y quiero que me entiendan. Porque siempre hablan acá, también estaba leyendo comentarios de que decían, pero ¿qué sentido tiene si las tarjetas de crédito son para pagar en cuotas? ¿Cómo se te ocurre estar pagando en una cuota? Leí un mensaje que me llegó. Pero justamente es por eso la ocupamos por una cuota, porque los bancos te quieren hacer creer de que tienes que usar las tarjetas en muchas cuotas. Exacto. ¿Para qué? Para tener más beneficios ellos. Pero claro, si los hay en una cuota, estás ganando tú. Lo hablamos en el podcast de la semana pasada, del tema de las tarjetas de crédito. Ahí les contamos todas las papitas, qué es lo que pasaba. Para los que se perdieron en el podcast, ahí está el capítulo para que lo revisen. Así es, así es. No, muy, muy, muy importante. O sea, una vez que generamos ingreso, que es el primer paso esencial, lo siguiente es que ese ingreso no se los diluya, que no se nos escape, y para eso hay que tener un buen control, medir Un buen nuestros control. gastos y planificarse, anticiparse. Ahora, Tercer a todo paso, esto, aquí no hemos hablado en ningún momento de ahorrar. Ojo, no hemos dicho, oye, que tenéis que ahorrar. No, olvídate. El siguiente paso es pago de deudas. Lo ideal es que si tú estás recién empezando,
tú que tienes 20 o 18 o 25 años que estás recién saliendo del mercado laboral, o sea, lo ideal es no caer en deudas, no caer en morosidad y empezar al tiro con este orden de ingreso. Eso es lo ideal. Porque así no vaya a caer, nunca vaya a estar en problemas de morosidad por impagos, porque te falta dinero. Si vas a caer en morosidad va a ser por otro motivo, pero no necesariamente porque te falta dinero. Tal vez porque quieras comprar el pie de un departamento en muchas cuotas, cosas así, pero no necesariamente porque te falte el dinero. Entonces, Exacto. Eso se evita con este buen presupuesto, ¿cierto? En la medida que tus ingresos alcancen a cubrir tus gastos, no deberías tener necesidad de no deberías pedir tener una duda. deuda. Y si por Exacto. si acaso ya las llegas a tener, hoy día supongamos que nos estás viendo, escuchando, y ya tienes deuda, lo mejor es pagar las deudas. Es una muy buena forma de sacarle jugo al dinero. Porque las deudas en general tienen un interés muy elevado. Estamos hablando Sí. 14, 18, 20, 33%. 50. Imagínate, entonces 50 estamos están ahí. perdiendo plata, Hay plata mucho que dinero que se es está perdiendo. esencial para poder seguir avanzando, correcto. Entonces, es una muy buena decisión que en la etapa temprana de esta construcción de riqueza o de éxito financiero, el pagar las deudas, porque te da muchas libertades, te da posibilidades. Si el día de mañana necesitas endeudarte de buena manera, apalancarte y todo lo demás, ya no tienes esa mochila pesada. ¿Ya? Esto es como subir un cerro con una tremenda mochila. Obviamente va a ser más fácil subirla sin las deudas. Así que eh, es súper buena idea. Y lo otro es que como que a nivel social se ha normalizado el tener deuda. ¿Has visto eso, no? Es como que, chuta, incluso mientras más deuda tengo, como que más esforzado soy, no sé. Entonces, dejemos de normalizar la deuda. La deuda no es algo bueno, no es algo sano. ¿Ya? Y en la medida que lo entendamos, va a ser mucho más fácil salir de ahí, de esa situación. No, o sea, hay que pensar de que la única deuda que deberíamos tener nosotros es la de la tarjeta de crédito en una cuota. Claro, Que tenéis que pagar a fin de mes. O sea, yo creo que no existe otra deuda. No debería haber otra deuda. O sea, las líneas de sí. crédito no deberíamos ocuparlas. Tú, Cristóbal, por ejemplo, hoy día, bueno, más allá quizás de un hipotecario, que sería como lo único aceptable, deudas no tienes, ¿cierto? O sea, yo a nivel de persona no. Como persona, Como claro. persona no. Como empresa sí. Como empresa sí Claro, hay por compromisos supuesto. adquiridos. ¿Por qué razón? Porque hay que no confundir que cuando uno toma una deuda, un compromiso, como persona por lo general es para comprarse gustitos. Pero las empresas no. Las empresas adquieren una deuda para invertirlas. Entonces Exacto. hay un beneficio detrás. Por eso es súper mal visto en el mundo empresarial una empresa que no se endeuda. Sí, Entonces es todo lo contrario a las personas. O sea, las empresas que no se endeudan quiere decir de que están perdiendo mercado. Deberían endeudarse más. De hecho, las sí, acciones es una forma de deuda. claro, Cuando salen a vender la parte de su empresa como acciones. Porque necesitan capital para invertir. Y esa es la mejor forma de obtener financiamiento a bajo costo. correcto, Claro, ¿y cómo se ven correcto. beneficiados después los accionistas? Con el aumento de la acción que se va. Y también con el pago de dividendos. Mm, Y pasa exactamente lo mismo en las empresas chicas. Y a nivel de personas también pasa lo mismo. Si tú no inviertes para ti, o sea, para invertir propiamente en activos, para hacer crecer tu patrimonio, esas deudas no te generan ni un valor. mm. Y si lo vas a De hacer, hecho, tienes que hacerlo de forma muy controlada. claro. De hecho, la deuda se considera es un amplificador. Si tú eres una empresa o una persona incluso que es capaz de gestionar bien su ingreso, que es capaz de obtener ventas y todo, y tú le colocas este amplificador llamado deuda, lo que vas a hacer es que vas a aumentar tus ventas, tus utilidades. Pero Exacto. también es un amplificador en lo negativo. O En lo sea, si negativo. hoy día estás justo, estás acogotado, no te alcanza y le colocas una deuda, vas a amplificar esa sensación de que no te alcanza. Entonces hay Claro. que tener cuidado con la deuda. Es una herramienta. Exacto. Así que Oye, consejo, siguiente paso luego de o generar sea, ingresos y ordenarse, pagar las deudas es una dile no a buena las decisión. deudas. Dile no a las Eso, deudas. dile no a las deudas. Dile no a las deudas. Eso es súper bueno porque, o sea, yo te digo, a no ser, por ejemplo, la otra vez hablábamos en un podcast o en un directo. Es que me quiero comprar un auto para manejar Uber. Eso es bueno. Ese.
Porque va a ser un activo que a ti te va a generar va a ser una máquina que te va a generar ingresos, por así decirlo. Claro. Va a ser un vehículo de ingresos. Pero no tener el auto porque quieres manejar un auto de lujo y tenerlo Claro. en la casa para mostrárselo a los vecinos. No, 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 no. No, Sí. a no ser que te sobre la plata. Ya, si ya tienes ingresos muy altos y el dinero no sabes qué hacer con el dinero, ya, ahí es el momento ya de darte de gustito. Pero recién cuando estamos en los primeros pasos, no, hay que postergar esa recompensa, hay que postergarla. Y ojalá lo más Sí. posible. Sí. Siguiente punto. Siguiente punto. Y ahora recién empezamos a ahorrar. Recién ahora. Así o sea, generamos ingresos, ordenamos la casa, pagamos las deudas y ahora empezamos a ahorrar. ¿Y cuál sería el Exacto. primer ahorro, Víctor? ¿Cuál es la primera cuenta de ahorro que recomendaría? Mira, o sea, yo sé que ustedes han escuchado esto y probablemente no todos le van a tomar el peso porque, como todo en la vida, uno no lo siente hasta que lo vive. Claro, Y yo diría que uno de los ahorros que todos debemos tener para iniciar es el famoso el fondo fondo de de emergencia. tranquilidad o fondo de emergencia. Es un dinero que tenemos reservado para cualquier imprevisto, porque quieranlo o no, la vida es la vida y la vida a veces nos trae sorpresas, nos trae regalos y a veces vienen de formas que no nos gustan. Yo he tenido varias oportunidades donde he tenido que ocupar ese ahorro, por ejemplo, cuando falleció mi padre, ¿cierto? Hay que pagar todas esas cosas súper rápido. Una vez que fuimos a un viaje, la aerolínea nos dejó botada, se fueron a paro, tuvimos que quedarnos en un lugar, comprar un nuevo pasaje, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de situaciones que van a ocurrir. Se te pinchó el neumático, te robaron el celular, se te quemó el disco duro del computador, qué sé yo. ¿Ya? Y para eso hay que tener dinero para poder salir lo más rápido de esa situación y volver a la normalidad, llamémoslo así. ¿Ya? Y si no tenemos ese ahorro y necesitamos dinero, ¿qué es lo que vamos a pasar? Vamos a retroceder un paso y vamos a tener que endeudarnos. Y vamos a tener que volver a pagar esa deuda para poder volver. Entonces, nos hace retroceder el no contar con ese dinero. Así lo veo yo al menos. Exacto, yo concuerdo completamente contigo, Víctor. Mm. Porque el generar un fondo de emergencia, y ojalá idealmente que sea de 6, sea igual a 6 veces el costo de tu vida, Eso, mensuales. O sea, tú tienes que, no estamos hablando de tus sueldos, sino que cuánto te cuesta vivir. O sea, 6 veces lo que te correcto. cuesta vivir, tenerlo guardado en un fondo de emergencia. Y ojalá que no sea un fondo de emergencia que sea de fácil acceso. No que esperar que el depósito a plazo se venza a fin de mes. No, no es eso. No, Y por eso están los fondos mutuos, money market, que los puedes recurrir a ellos de un día para otro. Eso para mí, yo así creo que es. es el fondo de emergencia por excelencia en este caso. Sí, mira, hay una técnica que a mí me gusta mucho que es tener este depósito a plazo a 30 días renovable y si la emergencia te ocurre, tú tienes la tarjeta de crédito. Ya, Obviamente, como ya pasamos el paso de no tener deuda, esa excelente. tarjeta Excelente está idea. disponible. Y ahí tú pagas con la tarjeta y obviamente vas a calzar a que el depósito a El plazo lo depósito a plazo se recuperas venza, antes de la claro. fecha de Y pago. paga la tarjeta de crédito. Exacto. Entonces, hay gente, de hecho, que considera la capacidad de crédito como su fondo de emergencia. Pero ojo, que no es tan así. Tienes que poder pagar esa Hay capacidad que de poder crédito. pagar, exacto. O sea, por ejemplo, yo era muy común de que me contaban compañeros de trabajo cuando estaba trabajando, que me decían, no, es que el fondo de emergencia es la línea de crédito. Claro, imagínate. No, po, no. Mm, O sea, como que esperaban de que si les pasaba algo era la línea de crédito. No, no, no. claro, No es así. no es así. Y aquí nos hacen una pregunta bien interesante que se repite mucho si este fondo debería ser en UF por tema de la inflación. Y lo ideal, en el mundo Ahí Matt lo ideal, está preguntando. exacto, debería ser así. ¿Ya? Lo ideal es poder encontrar un instrumento que nos dé eso. Pero lamentablemente no existen muchas opciones. No, y que sea Hoy muy en, líquido es muy difícil. Muy Exacto, o sea, difícil. más allá de la famosa cuenta de ahorro en UEF que el Banco Estado estuvo ofreciendo, no hay más opciones que esa, por ejemplo. Claro, Ahora, si no se puede igualar la inflación, por último que sea lo más cercano.
Lo más Ya, cercano, exacto. Y exacto. por esa misma razón no tienen que ser más de 6 veces el costo que te cuesta vivir. Porque si Claro, son más de eso, vamos a estar luchando contra la inflación y el dinero se va a empezar a evaporar. Hay que exacto. evitar eso. Ahora, lo bueno de haber pasado el paso previo, que es pagar las deudas, es que tu costo de vida, si tú tienes un costo de 1 millón con deuda, lo más probable es que si pagas esas deudas, tu costo de vida va a ser más bajo y por consecuencia va a ser más fácil poder Va a juntar ser más esos fácil tres o juntar seis dinero. meses. Exacto. Exactamente. Entonces, por eso les damos estos pasos así como lógicos, porque si tú te encuentras en alguno de estos, ya sabes en qué tienes que enfocarte y cuál es el que sigue. ¿Cuál sería la siguiente cuenta de ahorro? Ahora, el siguiente punto es súper emocional. Volvemos a lo que hablamos en el podcast pasado, de conectarte con tus ambiciones y con tus deseos. Mm. Y acá es donde se empieza a materializar esos deseos. Porque te tienes Sí, que tener claridad. O sea, ¿para qué estás ahorrando? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres hacer? O sea, no. Y yo lo que siempre le pregunto a los chicos que me piden asesoría, es, oye, pero ¿cuáles son tus ambiciones? ¿Qué querías hacer? ¿Cuál sería tu mayor ambición si no tuvierais problema de plata? ¿Qué querías hacer? exacto. O sea, Buena sacamos un pregunta. poco, nos olvidamos un poco del presupuesto familiar, nos olvidamos un poco de que vamos a ahorrar. ¿Qué querías hacer en la vida? Y ahí es cuando nos conectamos un poco con nuestro ser interno, con nuestra alma, por así decirlo, para que nos comunique lo que quiere nuestra alma. Porque no siempre tenemos la capacidad de hablar con nuestra alma. Y nuestra alma nos cuenta cosas, nos dice cosas que deberíamos hacer. Y no es descabellado que de repente diga nuestra alma que, oye, deberías poner una fundación para salvar a los niños con hambre. Puede ser. Claro, O deberías irte a un templo budista en el Himalaya. Cosas de ese estilo. O tal vez deberías escalar el monte Everest. claro. ¿Por qué no? Y aquí es cuando tenemos que empezar a materializar esos deseos en cuentas. Sí, hay un concepto que se llama la Dreambox, la caja de los sueños. Y muchas veces hay personas que esperan, ¿cierto? Hablábamos otros episodios sobre la libertad financiera y que al final del camino recién íbamos a ser felices cuando perfectamente puedes empezar a vivir esos sueños desde ya. Y eso con planificación. Entonces, si tú quieres, te puedes enfocar al 100% a generar tu fondo de tranquilidad hoy día y después todos esos recursos los puedes destinar a cumplir este sueño o bien los puedes empezar a construir en paralelo. ¿Ya? Esa es una decisión propia. Y ahí en esa Dreambox, esa caja de los sueños, va el dinero necesario para cumplir ese sueño. Ahora, la mayoría de las veces, obviamente cada persona es un mundo, pero esos sueños no siempre son tan caros como uno cree. ¿Ya? Entonces, hagan el ejercicio de valorizar cuánto es lo que Valorizar quieren. cuánto te cuesta ese sueño. Sí, es tremendo. Claro, de repente uno piensa, no, necesito 50 millones para pegarme el viaje de mi vida. Ya, pero ¿has cotizado? ¿Sabes cuánto cuesta un pasaje, la estadía y todo? No, no tengo idea. Ya, primer ejercicio, tarea para todos quienes tienen un sueño y que quizás no saben cuánto cuesta, empiecen a cotizar, empiecen a vitrinear, como se dice. Exacto. Y se van a dar cuenta de que quizás es mucho más cercano de lo que pensaban. Y dado que ahora es más alcanzable, empiecen desde ya a juntar para eso. Increíble. Cáchate que en uno de los libros de Tony Robbins comentaba ese tema, pues, de valorizar cuánto te cuesta tu libertad, Eso. valorizarla. Porque todavía no llegamos al tema el siguiente tema, que es el tema de la libertad financiera, porque la gracia es de que el último paso de esto es la libertad financiera. Pero estos son los pasos que tienes que seguir para lograrlo. Mm. Y cuando tú piensas en la libertad financiera, quiere decir cuánto patrimonio tienes que generar para tener libertad absoluta. Pero muchas veces no sabemos cuánto es ese número. Y cáchate que Exacto. Tony Robbins contaba, por ejemplo, había un tipo en sus charlas que decía que quería tener un jet privado. Decía, no, yo quiero un jet privado. ¿Y cuánto te cuesta un jet privado? No, no tengo idea. ¿Pero por qué? Pero cotízalo, po. Claro. Y resulta que él le decía, ya, lo cotizó. Ya. A ver, ¿y cuántas veces al año lo voy a usar? Ya, yo creo que unas 5 veces al año. Ya, 6. Ya,
Pongámosle que la usáis 10 veces al año. ¿Por qué no preguntáis cuánto cuesta arrendar un jet privado 10 veces al año? Eso, Te vas a dar cuenta que es una cifra inferior, si lo usáis 10 años, va a ser una cifra muy inferior a comprarlo. correcto. Entonces quizás tu número no es tan grande. Así No, no es. es, no es tremendamente grande. Es mucho más pequeño del que tú crees. Y generalmente estos grandes sueños, más que posesiones o activos contables, son más experiencia. Entonces, en vez de ser dueño del jet, en realidad lo que esta persona quería era tener la Tener la experiencia de poder experiencia de poder volar en un jet. desplazarse, exacto, Y ganar poder tiempo y decirle, todo lo demás. decirle al chofer, oye, llévame a tal país. Así. Exacto, Esa exacto. era lo que quería ver. Es lo que pasa, por ejemplo, con la gente que tiene estas segundas viviendas en la playa y todo, y también yo lo he visto muchas veces. ¿Cuánto te cuesta conservar esa vivienda? Chuta, entre dividendos, gastos comunes y todo lo demás, una millonada de plata. ¿Y cuántas veces va? Puta, 8, 10, 15 veces al año. Y se sorprenden mucho cuando se dan cuenta de que es más económico arrendar y te da la libertad de poder elegir De cualquier poder lugar elegir en del cualquier parte del planeta. mundo. Claro. Así es. Así que es muy bonito valorizar estos sueños. Oye, ahí queremos escuchar ahí a ustedes cuáles serían sus sueños. Cuéntenos. ¿Qué les gustaría hacer? Así para que podamos conversar un poco y verlos cómo podemos materializarlos. Porque esto es un viaje que todos los vivimos de diferentes formas. Y se van a dar cuenta de una cosa, de que nuestros sueños se repiten constantemente. Nos ponemos a conversar con otra persona y es más común de lo que uno se imaginaría. Por eso es muy bonito hacer este ejercicio en grupo y contarlo a todo el mundo prácticamente. Oye, me gustaría, qué sé yo, por ejemplo, mi sueño en particular, me gustaría conocer todo Asia. Y de hecho, yo les contaba en el grupo Telegram, aprovechando de hacer publicidad en el grupo Telegram, que nos ponemos a conversar sobre cualquier tema. En particular, el otro día estábamos hablando en el grupo de viaje sobre dónde podríamos ir de vacaciones. Y yo les conté que una de mis ambiciones que tenía era conocer las 7 maravillas del mundo. Y claro, con la pandemia quería conocer una maravilla al año y la pandemia me paró el sueño este. Ahí está, ahí está el link al grupo de Telegram para los que se quieran unir. Y, y esa, y sabes que no es una ambición tremenda la que tengo, la de las 7 maravillas, no es algo, No, es nada algo súper imposible. realizable. No, no, para nada. Sí, Es una ambición exacto. pequeña. Cacha, mira, acá Claro, Carupte nos dice, a mí me gustaría poder vivir en cruceros y hoteles. Calcúlalo. ¿Cuánto te cuesta eso? Y mira, exacto. y créeme una cosa, tal vez, no es descabellado, pero tal vez podrías encontrar un trabajo que te permita hacer eso. Eso, eso mismo. Y tal vez podrías encontrar un trabajo que sea online, qué sé yo, podría ir a trabajar en programación o en alguna otra área en particular donde tú puedas viajar por todo el mundo y seguir trabajando sin problema. Claro. Sí. De hecho, los cruceros en general son súper baratos. O sea, Había una vez una yo, historia, un reportaje de una abuelita jubilada que con la plata de su jubilación dijo, hoy día en mi casa, entre mantenerla, pagar todo esto, alimentarme, tener a alguien que me cuide, etcétera, 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 me gasto, voy a inventar, 3.000, 4.000 dólares al mes, ¿ya? E irse a un crucero le salía 2.000, 3.000 dólares durante todo el mes y con y, asistencia. claro, tenía techo, cama, tenía gente que le preparara, no se tenía que preocupar de la limpieza ni de la mantención, se entretenía y al final vivía su jubilación en los cruceros. Y no es tan descabellado si uno lo piensa. Oye, yo les conté, de hecho tengo un directo que hice un sábado donde lo que era, lo maravilloso que era estar en Camboya y lo barato que era. O sea, eran 15.000 pesos, estamos hablando de $15 la noche en un hotel, pero a todo trapo, ¿No? para dos personas, porque me fui con un amigo y compartimos la pieza los dos. Claro, Entonces, imagínate, po, y con desayuno. es Imagínate lo exacto. barato que era. Con Sí. piscina, puf, no, era una locura, súper bueno. Y son lugares increíbles. De Y repente uno son piensa que lugares por ser increíbles. muy baratos son malos lugares, pero No, no es para así nada, para pero nada. era un lugar increíble. Yo les mostré las fotos incluso en ese directo. Si quieren verlo después, ahí me piden en los comentarios el link y les mando el link para que lo vean. Eso.
A ver, ¿Qué otros sueños tenemos ahí? D1360 dice, mi alma me dice que mande a mi pega, pero veo los 3 créditos hipotecarios y se me quita. Pero es que, oye, los 3 créditos hipotecarios que tenéis se pueden pagar solos. Po. Claro, O sea, piénsalo. Po. O sea, si tienes 3 arrendatarios, uno para cada crédito hipotecario, o sea, se puede pagar solo. Y si no se paga solo, pregúntate, ¿qué falta para que se pague solo? claro. Claro, de ¿Qué repente falta? yo he visto muchas familias que tienen la segunda vivienda y que no la arriendan diario, por ejemplo. O sea, sácale provecho a los días donde uno no va a estar, por ejemplo. ¿Ya? Distinto es obviamente el techo propio, pero bueno, eso va a haber que pagarlo ya sea a través de arriendo o algo, Sí, igual se tiene que pagar. claro, y ahí se puede complementar con buscar otro trabajo que te alcance para pagar eso. O emprender, que bueno, ya es un poco más Pero difícil, pero se cáchate puede. que este tipo de problemas se resuelve tan simple con los números. Es que, Eso. es que tú a veces como que te pensáis que son cosas pero imposibles. Son imposibles. Y de repente cuando lo lleváis a número, te das cuenta, oye, pero no es tanta plata. No es tanta plata. A mí me pasó, una de las primeras chicas que me pidió el tema de asesoría personalizada, revisamos cuánto le costaba vivir. Y le costaba vivir a ella, pero así súper poco, como 600 lucas, una cosa así. Súper poco le costaba vivir. Y ya tenía ingresos pasivos de aproximadamente como 400.000 pesos. Claro, Y ella se complicaba un montón porque tenía algunas deudas. Y claro, cuando se llevó a número eso, se dio cuenta de que estaba, pero así, a la P de libertad financiera. mm, A la nada, a la nada. Claro, yo me imagino que ahora ya la hizo, porque me contaba unas ideas súper buenas, en donde podía tener ingresos pasivos bien, bien rápido y tenía un volumen de ahorro bien, bien grande. Porque eso, ganaba harto, más encima. exacto. O sea, fíjate cómo esta meta que estamos aquí arriba nace de lo primero que hablamos, de generar De un buen generar ingreso. un ingreso. ¿Mm? Y no gastarse a tener un buen presupuesto. Ella no tenía deuda y en consecuencia podía tener ese gasto de vida más bajo. Y ahí ya empieza uno a diseñar estos sueños, ¿cierto? Como puede ser vivir de las rentas, tener libertad financiera. Sí. Y lo otro, una actividad súper buena que yo alguna vez leí y a mí me ha ayudado mucho, es que cuando tú tengas una idea y no sepas cómo resolverla, anota las 10 formas de resolverla que se te vengan a la cabeza ahora ya, por muy descabelladas que sean. 10 maneras de vivir de los cruceros, por ejemplo. Y se te van a empezar a ocurrir unas cosas 10 que maneras. ni te habías Está bueno imaginado. el ejercicio. Eso, de repente, oye, a lo mejor yo puedo vivir de los cruceros trabajando en uno. ¿Ya? ¿Qué necesito para eso? Ah, necesito hablar inglés primero. Perfecto. Y ahí uno empieza a construir, a hacer como esa ingeniería inversa. Dos, puedo volverme influencer Entonces, y luego recomendar al crucero, no sé. primero la experiencia, después los conocimientos que necesitamos. Exacto, tal cual. Porque primero uno establece el qué es lo que quiere, luego Claro, establece el cómo lo vas a lograr. exacto. Entonces es bien interesante ese ejercicio. Si alguna vez tienen una idea, un sueño, algo y no saben, hagan una lluvia de ideas de las ideas más locas. 10 formas. ¿Ya? Ayuda bastante. Aquí Francisco nos pregunta, ¿crees en Bitcoin? ¿Has comprado alguna vez? ¿Tú, Víctor? Yo no. Entiendo la tecnología, entiendo el potencial y todo lo demás, pero como activo, no. Yo compré una vez así como para experimentar como buen inversionista, pero no, nada, era una apuesta, era como ir al casino para mí. Ya. En mi caso personal, yo invierto en cosas que sepa que me van a retornar algo, con un cierto grado de certeza. Mm, No, yo estoy metido en las criptomonedas desde el 2017. Estoy metido en eso. Mira, De hecho, hay unas entrevistas ahí del canal 13 que deben estar dando vueltas por internet que me fueron a ver cuando tenía los rigs de minería. oh, Te- buena. tenía una cantidad de plata metida invertida ahí. Y bueno, finalmente los vendí. Los vendí porque, claro, caché que no era negocio. Po. No, no, porque cuando estaba a la baja, todo se Claro, iba a la cresta. Po. Pero claro, todos pensaban que era buen negocio cuando estaba arriba. Po. Y, exacto. pero no, po. O sea, yo creo que todos los que te metieron en minería les pasó lo mismo. Y de hecho,
A mí me pasó esto el 2018. Y ahora el fenómeno, el 2020, 2021, se volvió a repetir. Y ahora Claro, estamos en el 2022 y todos están con lo mismo. vendiendo los rings, sí, pues, apagándola. ¿Cachai? Entonces, bueno, yo, la verdad que, por ejemplo, ahí está Francisco, me está preguntando por el Nico. Bueno, el Nico lo conocemos personalmente, lo conocemos en persona. Mm, Pero yo estaba metido en minería mucho antes que Nico. Nico después y se puso a vender rig y la hizo súper bien porque vendió los rigs, ese era el negocio, po. En vender rig, exacto, no en minar. No estaba el negocio en minar, estaba el negocio en vender los rigs. exacto. Así que súper bien lo hizo Nico ahí. Pero claro, el problema es que todos se quedaron con los rigs, no sé qué harán ahora. Deben ser pisapapeles, súper bonitos. Sí, habrá que esperar. Bueno, si alguien cree en la tecnología, esperará 1 o 2 años a que vuelva Claro. a reactivarse todo y está bien, es una Igual decisión. las tarjetas de video después se pudieron vender bien, se podían vender bien, Exacto. así que no, Sí. tal vez no era tan terrible. Mm. Oye, sigamos leyendo preguntas. Sí, sigamos. Porque ya A estamos en ver, el último paso, o sea, cumplir los sueños, y estamos en eso, así que Samuel nos dice, me pasó, inicié ganando un sueldo mínimo, hoy gano más de 1 millón y el sueldo igual no me alcanza. Este mes recién saqué cuentas y me di cuenta que de todos los gastos innecesarios. Sí, oye, Samuel, por favor te invito a que hagas el ejercicio. No te quedes solamente que una vez. Hácelo todos los meses y vais eso. proyectando. O sea, la pega más dura es la primera vez, porque el Mm. siguiente mes va a ser súper fácil. Eso. Todos los meses ve bien todos estos gastos e identifícalos, ¿ya? No Claro, hay nada que se pueda resolver si es que no se está identificado. Y comprométete a gastar menos. El próximo mes establece un presupuesto. Ponte tú que te diste cuenta que gastabas, y, no sé, 300.000 en supermercado y dices, chuta, es mucho. Ya, comprométete a gastar 280, por ejemplo. claro. ¿Ya? Y el Y, solo hecho de establecer ese compromiso te va a hacer buscar la forma de lograrlo. No sé, haciendo exacto. una lista, verificando en las despensas si hay algo, y ahí vas a empezar a ingeniártela. Y créeme que lo vas a lograr. Y después, si quieres, baja un poquito más y así. Pero hay que medirlo, hay que medirlo. Oye, Carute nos pregunta, ¿qué es del profe Álvaro? Bueno, el profe Álvaro me acaba de mandar un mensaje, no sé dónde está. Me dijo una ciudad, pero no cacho. Yo soy súper ignorante, no cacho mucho Europa, entonces no sé dónde está. Pero se metió para saludar recién, tiró un hola y se fue. No lo veo más. Sí. La última vez que supe de él estaba en Edimburgo. A ver, veamos. Déjame ver, vamos a ver el chat. ¿Dónde está metido? Me mandó un video incluso. Dijo que... Londres. Ahí está, en Londres. Es, Dijo que se arrendó un Airbnb por 3 noches, 650 lucas. Una locura, carísimo. Súper caro, súper caro. sí. Para allá Bueno, vamos todos. Sí, bueno, cuando uno igual viaja y conoce, se da cuenta de la realidad en la que estamos, ¿no? Yo el año pasado estuve en Andorra, un departamento, un dormitorio y un baño te cuesta $1.000, $1.100, euros, perdón. Y yo creo que todos vamos para allá. O sea, hoy en día todavía es barato Chile, aunque no lo queramos asumir, ¿ya? Siempre va a ser más barato. Es increíble cómo la tendencia es esa, cada vez más caro. Así que por allá anda el profe, por eso no nos ha acompañado estas últimas semanas. oye, acá hay una pregunta súper... Gabriel dice, tuve que gastar mi fondo de emergencia por una emergencia. Me dijo, ¿cómo me Bien, recomiendan volver a formarlo? Mira, yo creo que para armar tu fondo de emergencia, primero generaste un hábito de ahorro. Y es súper exacto. importante, por eso es súper importante también tener estas cuentas de sueño. Porque tú empezás a generar ese mismo hábito como generaste el fondo de emergencia, lo empiezas a generar con las otras cuentas. Quiere Sí, decir, la cuenta de viajes, la cuenta de inversiones, la cuenta de educación, por ejemplo, que son las más típicas. Y lógicamente que van un porcentaje de tu sueldo y el fondo de emergencia cuando llega a tope, lo paráis y empezáis a repartir ahorros en las otras cuentas. claro. Ahora, si por alguna razón tu fondo de emergencia se fue abajo, tú debes de tener, de la misma forma como comenzaste a ahorrar para los sueños, tienes que tener el aumento de las cuentas de sueño y empezar a
privilegiar el aumento de la cuenta de emergencia. Esa es Exacto, la técnica que tienes que hacer. Pero nunca, nunca dejar de ahorrar. O sea, eso es lo importante. exacto. A O no sea, ser a no ser que tengáis un problema con que te gastes sin pega, por ejemplo, tu fuente de ingreso se claro. murió. Que eso ya es más complejo. Es que mira, todos estos pasitos que hemos hablado, si por algún motivo te hacen retroceder, hay que plantearlos. Por ejemplo, si te quedas sin pega, estaríamos en contra del primer paso que era generar ingresos. Por lo tanto, la prioridad número uno, deja de ahorrar para los sueños, deja de ahorrar incluso para las deudas. La prioridad número uno es generar ingresos. ¿Ya? Si el día de mañana, por, no sé, el fondo de emergencia no te alcanzó y tuviste que endeudarte, retrocediste al paso número 3, entonces todo el foco de la atención está de nuevo en el paso número 3. Ahora yo felicito a Gabriel por haber tenido el fondo de emergencia cuando lo necesitó Claro. y me imagino que tú Ah, ya mira, viviste ahí está la contando. experiencia. Se quedó sin pega, por eso. Ah, claro, ahí sí hay que darle prioridad 1000% a Claro. obtener La ingresos. fuente, hay que recuperar la fuente de ingreso. Eso es súper Exacto, importante. así es, Gerson así Ramírez es. nos cuenta, el hombre más rico de Babilonia dice que debes pagarte a ti mismo un 10% de lo que ganes. Así puedes ahorrar. Sí, y eso, ojo que con esa regla, y siempre hacerlo primero. El primero, eso. El primer día de que tú recibes tu sueldo, pagarte a ti y meterlo en Cor- esas cuentas. Eso es lo primero. Después empezar a hacer correcto. otras cosas. Hay que aprovechar, bueno, aquí obviamente el 10% es subjetivo, pero sí yo creo que el hábito de pagarse uno primero es importante, porque existe la famosa ley de Parkinson que dice que nosotros nos vamos a ajustar a lo que tenemos. Por eso, en la medida que uno gana más, gasta más. Entonces, esa ley tú la puedes usar a tu favor. Tú puedes decir, suponte tú que tú tienes un sueldo de 1 millón de pesos y tú decides ahorrar ese 10%, esos 100.000, ahora te quedan 900 para vivir. Y créeme, yo te aseguro que de alguna manera te la vas a arreglar para vivir con esos 900. Entonces, es una buena técnica para poder automatizar o generar el hábito del ahorro. Pagarse primero. Oye, hay harta gente que no hemos saludado. Aquí está Elizabeth Aray Ayala. Recién conectada. Así que bienvenida, Elizabeth, siempre ahí acompañándonos. Eso. Dice, de Descartur. Me imagino que esto habla sobre su sueño. Una parcela y plantar árboles frutales. O un invernadero. Fantástico. Pero empieza a ahorrar. Desde ahora. Eso. Ponte a ahorrar por esa parcela. Saquémosle el número. ¿Dónde quieres esa parcela? Claro. ¿Cuánto ¿Cuánto cuesta? cuesta? ¿Cuánto costará, no sé, tu proyección de aquí a un par de años? Y en cuánto tiempo lo quieres lograr. Porque si lo quieres lograr en Hacer dos un años, plan. Claro. eso, vas a tener que ahorrar muchísimo más. Y ponerte Y si hoy, y ponerte una eso, meta, una ponerte una fecha. meta. Una fecha súper importante. Ponerte fecha. Muy importante. Porque claro, si, por ejemplo, suponte tú que lo quieres a 5 años y para eso necesitas un ahorro, voy a inventar, de 500.000 pesos y hoy día el ahorro solo es de 100. Para poder llegar a esa meta vas a tener que lograr esa meta de ahorro y para poder lograr esa meta de ahorro vas a tener que empezar a buscar la forma de generar más ingresos. Entonces empieza como esta ingeniería inversa y al final vamos de nuevo al primer paso que es aumentar los ingresos para poder lograr esas metas. ¿Ya? Y las ideas empiezan a fluir. Mira, Samuel dice, tener un fondo de inversión de $800.000 y para vivir de los intereses. Ese es mi sueño. Luego veo el sueño que tengo y se me pasa. Luego Ah, veo el sueldo. el sueldo que tengo y se me pasa. No, es que yo creo que, Samuel, yo creo que lo que tienes que encontrar es un propósito. Porque tener dinero por tenerlo no es un Mm, verdadero sueño. O sí, sea, hay que aterrizar esta idea y hacerlas materiales. No, no ponerle números solamente. No, no, no decir que un numerito que quiero vivir con los intereses de eso. No, no, no. claro. Cuéntame, ¿qué querías hacer? Eso. ¿De qué quieres vivir? ¿En qué te gustaría trabajar? No importa, piensa que tenéis la vida resuelta. Conéctate con tu alma, conversa con tu alma y que tu alma deja que ella converse contigo y te cuente lo que Mm, realmente estás buscando. Y luego empieza a medir cuánto te cuesta hacer eso. No digas $800.000 porque sí, porque estoy seguro que no lo calculaste. Pusiste 800.000 porque estimabas un número sí, a Samuel lo invitamos a que vea el capítulo anterior de la semana pasada donde hablamos de estos temas, el capítulo 28 de la libertad de financiera. la libertad financiera. Y aquí yo te dejo planteada la pregunta, Samuel. Ya, dices para vivir de los intereses. Cuéntame, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esos intereses? ¿Cuál es la vida que quieres vivir? Y
empieza desde ya a construir esa vida. Créeme que no necesitas llegar a los $800.000 para empezar a vivir esa vida. Eso era el mensaje que transmitimos en el episodio anterior. Pero es un bonito sueño, no lo abandones, eso sí. Sí, no hay que abandonarlo, pero hay que ponerle. Hay que escribir la carta completa, po. Es, Es como una carta del viejito Pascuero, no podéis decirle, no, que quiero el Lambo. No, pero ¿para qué, po? Cuéntale claro, más cosas, po. Oye, Fede dice, oye, pero valorizar el sueño es el primer paso. ¿Cuál es el segundo? Empezar a ahorrar el segundo, po. Empezar a, hacer la plata. y Tal cual. empezar a trabajar para lograrlo. Mm. Eso es toda la magia. Y hacer un plan, hazte un plan. O Sí, hay sea, que hacer un hay plan, un justamente. concepto que se llama la ingeniería inversa. O sea, tú llegas al final y ahora pregúntate, ¿qué tuviste que hacer para llegar a ese punto? Y haz, por ejemplo, una línea de tiempo. Hay un ejercicio en coaching que se llama la línea de tiempo. Y tú te proyectas 5 años, por ejemplo, o cuando tú quieras lograr una meta. Y la pregunta es, ¿qué tuviste que hacer el año pasado para poder llegar a esa meta? ¿Ya? Y establece qué cosas tuviste que lograr. Luego, ¿qué tuviste que hacer el año anterior? El año anterior, y cuando llegues al último año, pregúntate qué tengo que hacer hoy día o esta semana para empezar a construir ese camino hacia ese sueño. ¿Ya? Entonces, esa es una muy buena forma de planificar los objetivos, hacer como esta ingeniería inversa para que tengas clarito cuáles son los pasos que tienes que seguir. ¿Ya? El primer paso para llegar a la cima de la montaña es uno. Sí, Un paso. exacto. Hay que dar paso a paso. Así que no hay que adelantarse con eso. Así es. Hay que pensar qué es lo que tengo que hacer mañana para llegar a la cima. Y no estresarse, Correcto. hacer que sean pequeños pasos. Si tú divides un problema enorme en muchos problemas chiquititos, créeme que se te va a hacer la vida mucho más sencilla. Mm, sí. Mao Chile dice, me pagan el sueldo, ahorro el 25%, después durante el mes corté gastos innecesarios y vuelvo a ahorrar el 10% extra a fin de mes. Fantástico, Es fantástico. maravilloso. Ojalá podrían todos seguir ese ejemplo. Lógicamente que cada uno tiene que vivir de acuerdo a su carga, a su mochila, porque no es lo mismo la gente que que su familia depende detrás. Por eso es súper importante partir temprano con estos hábitos, porque Mm, son hábitos, no es una cosa no es brujería, no es nada de inversiones en general, de que te vaya a hacer rico la noche a la mañana, son hábitos solamente. Pero claro, si tú tienes exacto. malos hábitos y fuiste creciendo con estos malos hábitos de adquirir deudas para vivir y después tienes hijos y la vida se te encarece mucho más, resulta que es mucho más complicado mejorar esos hábitos a lo largo del tiempo. Sí, en la medida que nos vamos haciendo más adultos, tenemos más responsabilidades. Ya, obviamente los hijos, por ejemplo, es una de ellas, y lo que pasa a los treintones por ahí es que ya los padres empiezan a envejecer también. Entonces tenemos que hacernos Y, cargo se- de los y, hijos y de los y de los padres. padres también. Exacto. Entonces, por eso, como bien dijo Cristóbal, mientras antes empiecen, porque aquí yo sé que hay mucha gente que nos escucha que tiene 22, 23, están empezando en este mundo laboral, ese es el mejor momento para organizarse con sus finanzas. Tienen la ventaja, El ni se mejor. imaginan. Oye, pero y hay otra cosa. O sea, yo creo que ya les conté en un video de lo que significaba ahorrar con 18 años 1.000 pesos en comparación de alguien que tenía 35. Sí, Era como el doble. O sea, correcto. los 1.000 pesos que comenzaba a invertir una persona de 18 años es lo mismo que alguien con 35 ahorre 2 o 3.000 pesos. Exacto. Es enorme. Ahí, Entonces ahí es cuando tú dices, no, es que soy muy chico y tengo poca plata para ahorrar, po. No, es que si tú ahorras 10 lucas, es lo mismo que tú te más viejo ahorrando 30 o 40 lucas. exacto. Lo que importa no es la cantidad, el monto, lo que importa es el hábito. El Si tú hábito, exacto, desde 18 años generas el hábito de ahorrar el 10%, ya ok, ganas 100.000 pesos, son 10.000. Pero cuando ganes exacto. 1 millón, 2 millones, el hábito ya lo vas a El tener hábito integrado. ya lo tienes el hábito. Y Exacto, si las cosas se van a dar mucho más fácil. Créeme que se van a dar mucho más fácil cuando tengas 30, 40, 45 años, 50 años. Y ya no vaya a estar pensando a los 45 años de que, ya, ¿cómo hago para salirme de la pega? No, vaya a estar pensando en cómo te compras un hotel, no sé, cosas así, po. ¿Qué hago con toda esta plata? Claro, Claro, los exacto, benditos problemas, ¿cierto? Sí. claro. Mira, Mati,
Dice, maestro, tengo 18 y estoy empezando a trabajar. ¿Qué tarjeta recomiendas para el sueldo de 500.000 pesos? Te agradecería. Yo creo que la Rappi, yo creo que está súper bien para ese rango de lucas. Anda súper bien, porque te da el cashback de un 1%. Así que métete con esa. Ahí está ahí súper bien. Eso. Y dado que estás con 18 años empezando, acuérdate de lo que como acabamos de comentar. Exacto. Empieza desde Acuérdate, ya a generar el el hábito, hábito. súper importante. Alejandro nos pregunta, ¿cuánto vale la asesoría? Soy emprendedor con 10 años de trayectoria, construí un centro de salud. Fabuloso. Tremendo. Ya compré un terreno durante la pandemia, ahora debo decidir la mejor forma de financiamiento. Bueno, Víctor, cuéntanos tus asesorías para la gente que no sabe. A ver, yo tengo un servicio de consultoría más bien y ocupo muchas herramientas de coaching. Entonces, claro, l- a ver, yo cobro 100.000 pesos por asesoría, no asesoría, consultoría. Pero creo que en este caso no es algo que te pueda ayudar. Yo te recomiendo, nosotros con mi señora también intentamos poner un centro de salud, un centro médico, y la mejor forma es que tú te asesores con alguien que ya lo hizo. Busca a alguien que ya sea el dueño de un centro en un lugar con características similares y págale lo que sea necesario para que te cuente cómo lo hizo. ¿Ya? Mira, Esos son los lo famosos más mentores. sano, lo más sano, Mm. yo creo que tenéis que meterte en una agrupación de emprendedores. Yo trabajo en una. Yo trabajo en Simón de Sirene. Y pide mentoría, si no va a ser con un gallo que haya trabajado, perdón, con alguien que haya puesto un centro médico, tal vez te va a mentorear una persona que trabajó en un centro médico. Una persona con mucha experiencia que trabajó en un cargo gerencial en un centro médico. Eso. Y ahí te va a dar su punto de vista de cómo hacer crecer un centro médico. Sí, Ahora, sí. yo doy asesorías empresariales y también de asesorías particulares. Si te puedo ayudar en algo, puedes consultar en mi página web, miprimercontainer.com. Ahí está toda la información, por si acaso. Ya, ¿qué más? A ver, tengo D1360, dice, tengo un sueño de pegarme un pique a China o Corea, pero a buscar un producto con buena venta y hacer los contactos y traerlos. Ah, bueno, D1360, yo he hablado infinitas veces que no necesitas un producto ganador. No necesitas un producto ganador, necesitas un modelo de negocio. Así que yo lo que te recomiendo, y ni siquiera necesitáis traerlo desde China, lo podéis comprar en patronato, por así decirlo, y partir así. Y cuando tengas el modelo de negocio armado, después agarras los pasajes a China y vamos a comprar todos juntos si quieres. Ahí te enseño, te puedo guiar dónde puedes ir perfectamente. Eso. Francisco me dice, ¿puedes hacer un video donde hables de la cuenta corriente consorcio? La recomendaste hace bastante tiempo. Sí, sí lo tengo que hacer, sí lo tengo pendiente. Está ahí en mi pizarra anotada, dentro de todos los pendientes que tengo. Así que lo sé, lo sé. Gabriel nos dice, tengo un emprendimiento de 6 meses que genera ventas de 500.000 y 700.000 mensuales. ¿Me recomienda formalizarme? No lo sé, depende de dónde estés vendiendo. O sea, si me estás diciendo que tenía un local comercial, yo creo que sí. Claro. Ahí sí, Porque sí. si estás vendiendo por Instagram, tal vez todavía no. Yo creo que le falta un poquito más. Porque piensa que tenéis que pagar un sueldo, hay que también justificar gastos de arriendo. Yo creo que cuando estés llegando a los 2 o 3 millones, ya ahí se justifica. Pero va súper bien encaminado. O sea, súper bien Eso. encaminado. O sea, 6 meses, esos montos, súper bien. Súper bien. Sí, quizás con un año, porque claro, los ciclos de venta y todo más o menos se repiten Claro, todos los años, entonces es buena idea creo que esperar este año, aumentar ese nivel de venta y eventualmente sí, o sea, eventualmente formalízate, tiene varias ventajas y ese miedo de que un día te vayan a fiscalizar o te pillen es terrible, entonces mejor concéntrate, enfócate y empezar a hacer las cosas bien. Así que, pero con pero calma, con si ya calma. vais bien encaminado, si yo creo que para el otro año, date Eso, un tiempo, ponete una meta de venta. Y cuando logres esa meta, te empezás a formalizar. Y así todo el eso, papeleo respectivo. Porque hay que, oye, no solamente inicio de actividades, también hay que hacer el pago de renta, contratos de trabajo, pago patente, contratar seguros contra accidentes para los empleados. Uf, claro.
un montón de cosas. Entonces de a poquito vais cerrando heridas. Oye, y el último paso, y con esto terminamos. Ya se nos está acabando el tiempo. Eso. El El último último paso. Ya paso, tenemos ingresos, tenemos controlar nuestras finanzas, no tenemos deuda, logramos generar ahorros, tenemos un colchón financiero, un fondo de tranquilidad y más encima estamos en camino o ya cumplimos nuestros sueños más cercanos. Y luego lo que queda ya es empezar, ¿cierto?, a invertir para lograr esta invertir. libertad financiera, si es que alguien la quiere, o bien para prepararnos para nuestra jubilación, algo que no se nos tiene que olvidar. Vamos a llegar a viejos si es que no morimos antes. Claro. Entonces hay que desde ya empezar a preparar ese camino invirtiendo, Y invirtiendo el inversiones dinero. podemos ver muchas, de todos los tipos. Las que no, Así es. yo creo que las que más se pueden adaptar mejor a nuestra manera, a nuestro, lo que nosotros buscamos, es la libertad financiera, son las inversiones que generen dividendos. Son las más sanas, Claro, las más sanas. Y sí, inversiones que generen dividendos tenemos varias, muchísimas. Puede ser un negocio que nosotros hayamos montado y que esté funcionando ya en piloto automático, que esa ya yo creo que es la mejor de todas. la mejor. Es la mejor de todas, por lejos, porque ahí vimos crecer un negocio, por ejemplo, el de eh, Mavo dijo, no, no, Gabriel aquí creo que está, fue, ¿no? Está, Gabriel. Mira, si Gabriel logra, ni siquiera estamos hablando de lograr dupli, ya, pongámosle triplicar las ventas. eso, Pero si logra mantener triplicar las ventas, pero él, sin estar trabajando en el negocio, estamos claro, hablando de que tiene un negocio que le va a generar libertad financiera. O exactamente. sea, le va a generar por lo menos unas 500 lucas mensuales, a lo menos. Va a ser un negocio que va a valer unos 150 millones de pesos, a 200 millones de pesos. Fácil. Correcto, correcto. Entonces, Sí. Y de hecho, es... cuando uno empieza a meterse en este mundo de la libertad financiera, te das cuenta de que hay muchas formas distintas de alcanzarla. Por ejemplo, hace poco yo subí un video en mi canal de YouTube hablando de los micro retiros, que tú te puedes, no sé, de los 12 meses puedes trabajar 9 y los otros 3 te puedes retirar, vacacionar, disfrutar. Y proporcionalmente es como lo mismo a trabajar 40 años y luego jubilarte unos 13, 15 años más. ¿Ya? Esa puede ser una opción. Hay mucha gente que hace eso. Pero Y eso lo tenés otro, que tener tu propio negocio, porque no, nadie te va a aguantar que te vaya nadie te tres da esa meses. libertad. Exacto. Y ahí el negocio ayuda mucho. Por ejemplo, hay gente que hace, no sé, un lanzamiento y le da todo el primer trimestre y junta gente, bla, y vende un producto y se forra con plata y luego esa plata la va gastando, ¿cierto? Y De a luego poquito. vuelve a hacer lo mismo. Crea un fondo de emergencia para vivir esos meses que le faltaban. Exacto. Entonces hay otras formas. Hoy día venía en el ascensor, me encontré con una vecina. Esta vecina, ella es clienta mía de mi empresa. Y curiosamente nos topamos acá, nos conocimos aquí en el edificio y nos dimos cuenta de que yo era proveedor de ella. Súper Mira, choro. Y ella tenía un local comercial. Y ahora ya tiene 3 locales. Y venía llegando de Colombia, de vacaciones. Entonces ah, o sea, ya ella tenía un cierto grado de libertad porque pudo dejar el negocio con un gerente, se pudo exacto, mandar a cambiar, la pasó súper bien, volvió como si nada, po. exacto. Eso es lo bonito de los Eso. negocios, cuando uno tiene un emprendimiento, porque los emprendimientos después tú los puedes delegar. No Mm, así los trabajos. Los trabajos tú pedís vacaciones y después, si tienes la suerte, está tu cargo aún. exacto. También Sí, aquí. lo otro bonito de los negocios que tiene es que los pueden heredar. Tus hijos pueden heredar el negocio. Si tú te vas de un Correcto. trabajo, no van a contratar a tu hijo po, en su lugar. Aunque algunas veces antes lo hacían, pero, pero no es lo usual. No es lo Exacto. usual. Sí, yo diría que la forma más óptima de invertir es a través de negocio. No sé si han Él, escuchado lo que pasa es el que libro. acelera muchísimo el proceso. Acelera mucho, Así mucho. es. Es como Tienen andar más a. control. Sí, es como andar arriba de un Ferrari, prácticamente. Porque vais Mm. muy rápido y aceleráis mucho el proceso de libertad financiera. Hay un libro muy interesante que habla de eso, La vía rápida del millonario. Búsquenlo, googleenlo, o si no tienen información en YouTube. Y ahí explica muy bien el por qué el negocio es la vía rápida y no las inversiones tradicionales que conocemos, que son más lentas, ¿ya?
igual nos llevan al mismo destino, pero Claro, son un poco más lentas. claro. No, sí, yo creo que... O sea, ocurre otra cosa, que no todos estamos preparados para un negocio. Y eso Eso es es... verdad. Eso Mm, es... Y yo creo que todos, pero todos no estamos preparados para un negocio. Aunque los que hicieron el negocio tampoco están preparados. así es. Pero se tienen que preparar de alguna forma. O sea, Bill Mm. Gates yo no creo que tenía las herramientas para poder montar lo que es Microsoft hoy en día. No, no, nunca las tuvo. Nadie. Nadie No, partió con el negocio listo. no, nadie. Mm, Y las herramientas se van adquiriendo a medida que va pasando el tiempo. exacto. Y después están los modelos más tradicionales, ¿cierto? Invertir en bienes raíces, comprarse un par de propiedades o acciones. De hecho, cuando tú compras acciones, lo que estás haciendo es comprar una parte de un negocio que ya está Que ya están montado, funcionando. que ya está Claro, pero funcionando, ya pasó toda la etapa del Valle de del la Muerte. crecimiento. Exacto, Pasó la etapa del Valle de la Muerte. O sea, es un negocio que ya funciona. Entonces, exactamente. el problema está en invertir en negocios que están en el Valle de la Muerte. Que están recién apareciendo. Que tienen una alta probabilidad de quebrar. Mm. Esos negocios son los que tienen harta rentabilidad. Los que triunfan. Claro, los Y que hay, triunfan. y hay mucha diferencia entre uno que está invirtiendo en esos negocios con sus manos, que ya está haciéndolo crecer, Mm, a que uno está metiendo la plata. Es correcto. distinto. Santiago Sereno nos dice, tengo una limitada con mi papá y tiene más hijos por fuera del matrimonio. Es un cacho cuando si llega a fallecer, ya que los otros hijos pararían a ser socios. No, pues que, Santiago, tú tienes que dejar súper claro dentro de los estatutos de la sociedad qué es lo que Es ocurre si uno de los socios llega a fallecer. socio. Correcto. Ahí dejáis la cancha rayada, desde antes. Eso es muy Entonces, importante. es súper importante eso. Súper importante. O sea, si es una sociedad limitada, conversa con tu papá y por lo menos dile que te va a delegar el poder absoluto y por último que ellos solamente van a tener derecho a dividendos. Y así se transa todo. Y así te liberáis un montón de cacho. Súper importante. Acuérdense de los tres mejores amigos. El abogado, el contador y el ejecutivo de cuenta. En este caso tenéis que llamar a tu mejor amigo número uno, el abogado. Y Claro. contarle este problema. Y acercar a tu papá al problema y hacerlo partícipe de ese problema y preguntarle cómo podemos solucionar este lío. Yo creo que Claro. lo más sano, y oye, queda evidenciado este tipo de problema. No sé si se vieron la penúltima, la antepenúltima temporada de los 80 cuando Juan Herrera se hizo socio de su gran mentor, po. Se hizo socio con una fábrica textil. Ya. Y este caballero se muere, po. ¿Y qué pasa? Este caballero estaba preparándose para que su hijo no tomara el control de la empresa. Mm, Y antes de que eso pasara, resulta que se muere. Y le dice que vaya a la notaría, que se tienen que juntar en la notaría para firmar los papeles, porque quiere pasar el control absoluto a Juan Herrera para que nadie más intervenga en las actividades. Y él, la única responsabilidad que tiene Juan Herrera era pasarle los dividendos correspondientes a su esposa. Y nada más. correcto. ¿Y qué es lo que pasa? Fallece Don Farid, ahí se llama. Ahí está Matt Saravera, ¿no? Está recordando ese personaje. Farid. Y este caballero fallece. Y ahí es cuando llega el hijo a tomar el control de la empresa, siendo que estaba dentro del estatuto de la empresa que cuando se falleciera un socio, heredaban el poder de esa parte, el socio adjunto. Oye, Exacto. hay empresas que los socios no tienen ni un voto, No, ninguna, porque por los estatutos no tienen derecho a voto. Entonces, por eso te digo, hay que hablar con el abogado, cómo se corrige esto, porque una cosa muy distinta es darle a comer a tus hijos y otra cosa muy distinta es que la empresa se detenga y deje de alimentar a toda una familia. y Es varias muy distinto. familias. Y varias familias, capaz. Puede, Claro. puede estar en este caso. Varias familias. Mm, Adrián nos cuenta, hola, tengo un emprendimiento de educación emocional. Son actividades para niños desde los 4 años, pero yo hago todo, hago todo. diseño, Instagram, hasta crearlas con máquinas cortadoras. Cortadora. ¿Cómo podríamos girar? Es que, mira, yo creo que la base fundamental de los negocios que son chicos está en la venta. Si tu modelo de negocio no es sustentable a nivel de venta, o sea, que no tiene una proyección alta, incluso si yo te diría,
Si aumentamos tu capacidad de venta, si la aumentamos a 100, por ejemplo, ¿eres capaz de dar abasto? Esa es una pregunta típica para un negocio de este tipo. Y hay veces que no les da el cuero. Y Exacto. claro, y tienen un tope. Y el tope por lo general, no sé, pues son los 4 millones en venta. Entonces, una de dos. O mutas el negocio, el modelo de negocio, o te quedas con ese negocio asumiendo de que tienes que generar 4 millones mensuales. Y no hay más. Así es. Pero así como al ojo, contándome en 3 líneas de que será necesitamos hacer un escáner, resonancia magnética tal vez, bien profunda de lo que es tu modelo de negocio, hacer un canvas bien completo para poder determinar cuáles son las posibilidades de crecimiento y cómo se puede hacer. Claro. Y lo otro que hacen mucho las grandes empresas, obviamente hay que copiar, ¿cierto?, lo que hacen los que ya les resultó, es que todas las utilidades separan un monto que se reparte, en este caso a los socios, a los accionistas, y otro monto lo dejan para crecer. Y dentro de Sí, ese monto, tú deberías decir, ponte tú, si tenemos utilidades por 10 millones en el año, tú estableces que, voy a tirar números, esto no es recomendación ni nada, pero que el 30% se va a encargar a liberarte de trabajo. Y ahí, no sé, más máquinas, eh, contratar a una persona, y ahí empiezas a buscar las maneras. Pero asignar un presupuesto, un monto, para poder y seguir creciendo o liberarte pega. Eso es una buena práctica. Felipe Álvarez, ahí se viene recién conectando. Go Studio. Chicos, una consulta. ¿Pedir un crédito de consumo para pagar las tarjetas de crédito quedando con saldo positivo es bueno? Depende. Depende mucho, hay que Depende. ver con Depende. ¿Las cuidado. tarjetas de crédito están morosas o están con pago en cuota? Porque Claro. si no, porque si están morosas ya estamos en otro problema más grande. Mm. Generalmente, así, a grandes rasgos, si la interés de la tarjeta de crédito está por aquí, no sé, 16, 18%, y el crédito de consumo te está cobrando un 12, quizá podría ser buena idea, ¿ya? Pero estás tapando una deuda con otra deuda. Sí, no es la idea. Entonces, no resuelves el problema. El problema real es que tienes la deuda, que no puedes pagarla. ¿Cómo se resuelve eso? Generando más ingresos, bajando los gastos, como dijimos al inicio. O sea, hay que hacer una radiografía completa a nivel familiar y ver cómo puedes solucionar ese problema. Ahora, si no estás generando ingresos, ya tenemos otro problema. Más Claro. terrible. Por eso yo te digo, hay que hacer una radiografía bien grande a tus finanzas para poder determinar todo. Francis, te está preguntando por el truco de FPI. No, es que no lo vamos a decir acá. Eso es para la gente del Telegram. Ya, oigan, muchachos, ya se nos pasó la hora. A ver, Michi dice, llegamos a la conclusión que vendiendo la casa que vivimos, descontando el prepago del hipotecario, da un líquido de 100 millones. Y con un depósito a plazo daba 1 millón. Con eso arrendar y vivir mejor. No, no. A ver, puede ser, o sea, 100 millones en un depósito a plazo de un 12% te da 12 millones en el año, dividido entonces te da 1 millón mensual. Hasta ahí, bien. El tema es que ese depósito a plazo del 12%, ¿cuánto va a durar? ¿Ya? Eso no Y es aparte, algo que va a y ser aparte ese siempre. 12% es nominal, no es real. Es claro, sí, pues, Es real en sin menos 2. inflación, exacto. En menos Claro, 2. porque el costo de vida Va a es subir. mucho más Va caro. a ir subiendo. Entonces ese millón, Claro. esos 100 millones te lo estáis comiendo. En cambio, en una casa, en la misma casa donde estabais, te, por lo menos esa casa sigue actualizando el valor con el IPC a nivel de UF. Claro, esos 100 millones habría que invertirlo en algo que vaya creciendo con el tiempo y no que Exacto, se vaya exacto, gastando, por así decirlo. exacto. Entonces ¿Ya? yo lo que haría, o sea, tendría que, eso sí, manejar muy bien los flujos de caja y meterle un ahorro en UF que esté dando al menos el 3,9%. UF Ahorro más. UF más con 3,9. A lo menos. Exacto, Y con el 3,9 tendría que ser mi razón de vivir. Con el correcto. 3,9 me tendría que costear la vida.
Sí. Aquí hay dos Exacto. factores claves. La inflación, que va a subir cada año, y que esas tasas del depósito a plazo no son No son perdurables reales tampoco en el tiempo. y no son O reales sea, lo tampoco. normal es que un depósito a plazo te dé un Un- 1% al año. sí, Así que hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. ¿ya? Para que no piensen eso, porque cuando tú llevas estos números reales, no te da. No te da. Y yo creo, sé que no es primera vez que lo vengo escuchando el tema de los depósitos a plazo. O sea, por favor, no piensen de que porque tienen el depósito a plazo están salvando el dinero. La única forma de salvar el dinero es con los ahorros en UF. Ahí recién lo Mm. están salvando. Pero los depósitos a plazo no lo salvan. Se quedan cortos, pero por lo menos peor es nada. Peor es tenerlo debajo del colchón. Pero se quedan cortos. Y cuando estamos hablando de cifras tan grandes, cuando son 100 millones, estamos en un problema. En los tiempos de inflación no hay que tener plata. Eso es lo más importante. Eso. Quédense con ese mensaje. Inflación igual no dinero. Inversiones. Inversiones. Sí. ¿Ya? Por- Bueno, chicos y chicas, les damos las gracias por habernos acompañado una vez más. Los dejamos invitados para el podcast. Está en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Sin economistas. Y también los dejamos invitados para el otro martes, que vamos a traer un nuevo capítulo y los vamos a estar muy contentos de compartir y recibirlos con sus dudas, responder sus preguntas. Víctor, eso. ¿algunas palabras para despedirnos? Sí, tengo Ay, una invitación que quiero eso hacer. te quería preguntar, el webinar. Cuéntanos. Este jueves, 1 de diciembre, voy a hacer un webinar totalmente gratuito donde vamos a hablar de 7 pasos también para una buena gestión del dinero. Son, no son los mismos que vimos acá, tienen varios matices, así que los invito para que se suscriban. Aquí en el chat les dejé el link, se registran simplemente y es el jueves a las 19:30, perdón, sí, 19:30 horas. Y ahí van a tener también la oportunidad de hacer sus preguntas, vamos a estar respondiendo y los dejo invitados para todos quienes quieran profundizar en los temas que conversamos hoy para ese webinar, este jueves 1 de diciembre. Ahí eso va a ser en tu canal de YouTube o va a Va ser a ser por o- YouTube, sí, por YouTube. Ya, pero va a fantástico. ser con un enlace, Con una invitación. mm, con una invitación, correcto. Por eso regístrense, acuérdense, reserven el Ya, día. Va a estar bien, bien, bien interesante. súper, ahí vamos a estar. Muchas gracias. Ya, pues gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Víctor, también por acompañarnos aquí también. Y nos despedimos. Que Chao, estén súper bien. Nos vemos, chau. chao. Chao.